las otra vez, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Carta de Santiago por Loel Bruckner. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy buenos días, amigo oyente. Hoy empezaremos un estudio nuevo sobre la epístola de Santiago. Vamos a descubrir primeramente quién es él. Y entonces veremos las enseñanzas tan importantes que él pone delante de nosotros. Una de las grandes doctrinas que nos enseña tiene que ver con obras cristianas. Hay mucha confusión sobre este asunto. Y aún grandes héroes de la fe han tropezado sobre ellos, como aún Martín Lutero, quien llamó a Santiago el apóstol de paja. Veremos que era una acusación muy injusta. Y en este estudio vamos a aclararla de forma que se quite todo estorbo. Veremos que Santiago y Pablo están totalmente de acuerdo sobre el asunto de la fe y las obras. No podemos olvidarnos de que hay una manera para oír la palabra de Dios. Porque Jesús mismo dijo, ten cuidado cómo oís. Él lo dijo en Lucas 8, versículo 18. También exclamó antes, en el mismo capítulo, lo que había dicho varias veces en los Evangelios y también en el libro de Apocalipsis. Dijo, el que tiene oídos, oiga. En Lucas 8 es el versículo 8. La Biblia no se estudia como otros libros, solamente de forma intelectual. Si una persona aprende intelectualmente solo, en verdad no ha logrado nada. La vida cristiana tiene un solo maestro, quien es el Espíritu Santo, y Él tiene que estar involucrado con nuestro estudio. Él tomará la palabra de la cual Él es el autor y la hará penetrar en la profundidad del alma. Y allí hará una obra espiritual que nos transformará. Vamos a pedirle que nos permite entrar así para nuestro provecho eterno y entonces lanzaremos el estudio. Oh Dios y nuestro Padre Celestial, necesitamos ayuda desde el cielo. Que nos manda, Señor, para poder comprender ese gran libro de tu apóstol Santiago, que la podemos captar espiritualmente, que nos aproveche esta palabra. Por eso pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, que fuera, Señor, muy involucrado
con este estudio que vamos a hacer, para que los que escuchan, los oyentes, los hermanos en la fe, en distintas partes, puedan ver lo que nos enseña aquí, para que lo puedan también vivir. Pido por cualquier persona que no es cristiano, que por casualidad escucha este programa, que tú le alumbres también, para que el Señor vea la verdad de tu palabra y que tenga deseos entrar en la fe cristiana para poder aprovechar de todo lo que hay, todo lo que has provisto para Él en las Escrituras. Ahora, Señor, venimos delante de ti y con un deseo del corazón, un anhelo, un hambre, queremos que nos enseñe en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y a Él sea la gloria en la Iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ¿quién es Santiago? ¿Quién era Santiago? Esto es lo que vamos a considerar y vamos a ver el primer versículo de la epístola. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. El primer versículo de la carta de Santiago hace de introducción, informándonos del nombre de su autor y de a quienes iba dirigida. El propósito de la carta se irá desarrollándose a medida que la leamos, mientras el autor se dirige a las necesidades de los cristianos judíos principalmente. El deseo y las necesidades de los cristianos durante los siglos es razón suficiente para que la estudiemos para nuestro provecho, sin importar nuestro trasfondo personal. El Espíritu Santo quiso que el libro de Santiago formara parte del canon de la Escritura para la edificación de la Iglesia durante toda su historia. En primer lugar, tenemos que acostumbrarnos a ver cómo los nombres Jacobo y Santiago se van intercambiando en la traducción española, aunque Santiago solo se utiliza 2 veces en las traducciones españolas. Santiago es el título del libro mismo y aparece presentándonos el autor en la primera palabra del texto. Sin embargo, en el texto griego original, el nombre siempre es Jacobo, es decir, Jacobos en griego, que es un grecismo del nombre patriarca hebreo Jacob. El nombre intercambia Jacobos con Santiago. Tenemos que identificar el autor de esta carta entre los hombres llamados Jacobo del Nuevo Testamento. Y hacerlo no es muy sencillo. Tenemos que considerar varias cosas. Primeramente tenemos que descartar al discípulo original, Jacobo, hermano de Juan e hijo de Zebedeo. Este no es el hijo de Zebedeo. En Hechos 12, 1 y 2 leemos acerca de su martirio. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este suceso tuvo lugar
unos 11 años después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Cristo. En ese tiempo, Herodes encarceló a Pedro, que fue librado sobrenaturalmente por un ángel, mientras los creyentes oraban por él. Este se presentó en la puerta de la casa de María, madre de Juan Marcos, y sin entrar les pidió que se lo dijesen a Jacobo, Santiago y a los hermanos. Fíjate que ya el Jacobo, el hijo de Zebedeo, fue matado, apenas fue matado. Lo puedes leer en Hechos 12, versículo 17. Esta es la prueba de que se trata de un Jacobo diferente al hermano de Juan, ya que éste ya había sido asesinado. Había también otro Jacobo entre los 12 apóstoles que Jesús nombró, llamado Jacobo el menor. Marcos 15:40. Uno de los que Jesús nombró como discípulo y apóstol, probablemente porque Jacobo, el hijo de Zebedeo, fue y es mucho más conocido que el otro Jacobo. Él tampoco es el autor del libro. ¿Por qué? Como vamos a ver, el autor es hijo de José el carpintero, mientras que Jacobo el menor es llamado el hijo de Alfeo. Seguimos. Los conciudadanos de Jesús mencionaron a sus hermanos por nombre. ¿Cómo se llamaban los hermanos de Jesús? Jacobo, José, Simón y Judas. Ellos creían que Jesús era el hijo del carpintero. Sus conciudadanos lo creyeron así. Sea José y de María, nos dice en Mateo 13, 55 y 56, sin reconocer su concepción divina. Pablo identifica a Jacobo o Santiago en su carta a los Gálatas como columna en la iglesia de Jerusalén. Habló de Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas en la iglesia en Jerusalén. Cefas es mencionado aquí. Es el nombre arameo de Pedro, Simón Pedro. Este es el nombre seguramente que Jesús le dio en el lenguaje arameo, Cefas. Pero en griego su nombre es Pedro. También identificó a Jacobo, o sea, Santiago, como apóstol y hermano de Jesús. No vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y él es el escritor del libro que nosotros vamos a estudiar. Antes de seguir con la biografía de Santiago, quisiera enfatizar que fue un apóstol. Aunque él no estaba entre los apóstoles del Cordero originales, a quienes honraremos en su supremo llamamiento. ¿Cuáles los apóstoles del Cordero? Especialmente porque Apocalipsis dice que sus nombres están inscritos eternamente sobre los 12 cimientos de la Jerusalén celestial. Lo puedes ver en Apocalipsis 21:14. Te animo, hermano, que escucha, que apunte estos versículos para que tú los veas en tu propia Biblia. Apunte el texto para poder estudiarlo mejor. Apocalipsis 21:14. Sin embargo,
quiero demostrar que el llamamiento apostólico continúa, aunque a otro nivel, en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 15:5, Pablo menciona que los 12 discípulos originales vieron a Jesús después de la resurrección. Esto sí lo vamos a ver. 1 Corintios 15:5. Pablo escribe que Cristo resucitado apareció a Cefas. Recuerda, este es su nombre arameo. Y después a los 12. Cefas siendo incluido con los 12. Pablo menciona que los 12 discípulos originales vieron a Jesús después de la resurrección. Probablemente incluye a Matías entre ellos, porque fue elegido en Hechos capítulo 1 para ocupar el lugar de Judas Iscariote. En el versículo 7 ahora vamos a leerlo también. Pablo dice que el Cristo resucitado se apareció a todos los apóstoles. Está hablando aparte de los 12 ya mencionados. Después dice apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. John Wesley, Jameson Fawcett Brown, un comentario. Y Adam Clark son algunos de los comentaristas que creyeron que Pablo se refería a los 70 elegidos y enviados por Jesús en Lucas 10, capítulo 1. Me gustaría que viera este versículo. Después de estas cosas, Lucas 10:1, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Bien, 70 elegidos. Apareció a ellos también. Por supuesto, Pablo aclara bien que fue llamado por Jesucristo y Dios Padre para ser un apóstol. Pablo. Los hombres principales que trabajaron y viajaron con Pablo también fueron llamados apóstoles. Voy a dar el ejemplo. En Hechos 14 y capítulo 14 y versículo 14 dice así: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. ¿Ves? Los dos llamados apóstoles. Ya rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud. Bueno, lo importante que estamos viendo aquí es que Bernabé también fue llamado apóstol. A ver, ¿quiénes más fueron llamados apóstoles? Silas y Timoteo. Silas a veces se llama Silvano. En la epístola de Pedro, por ejemplo, él es el escritor, el mismo escriba que escribió la carta de Pedro. Silas y Timoteo estuvieron con Pablo en Tesalónica. Hechos 15, versículo 40. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y luego habla de cómo él le acompañó hasta Tesalónica. Y capítulo 16, versículo 1 de Hechos, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griega. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos,
que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, le está acompañando Pablo estas dos personas principalmente, Timoteo y Silas. Y fueron bien conocidos por la iglesia en Tesalónica. Ellos se unieron a Pablo cuando les escribió las dos cartas. Vamos a ver esto. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 1. ¿Ves cómo Pablo incluye estos dos, Silas y Timoteo? Solo aquí lo llama Silvano, como en algunas otras partes de la Escritura. Aquí habla Pablo combinado junto con Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Son los tres que se dirigen a los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora vamos al segundo de Tesalonicenses, capítulo 1. Mismo versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. Otra vez. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Te digo, estos dos, junto con Pablo, fueron muy conocidos por la iglesia en Tesalonicenses, en Tesalónica, y estaban con Pablo cuando él visitó a esa iglesia. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque Pablo los incluyó como apóstoles. En 1 de Tesalonicenses 2, 1 de Tesalonicenses 2 y versículo 6. Dice, ves que el nombre es escrito, la epístola es escrito en los tres nombres, Pablo, Silvano o Silas y Timoteo. Y ahora Pablo dice en capítulo 2, versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros. ¿Ves que es plural? Buscamos, ni buscamos. ¿Quiénes no buscamos? Pablo, Silvano y Timoteo. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como, y aquí es la palabra que vale, apóstoles de Cristo. Pablo es apóstol, Silvano es apóstol y Timoteo es apóstol. Al final de Romanos, Pablo saludó a Andrónico y a Junias. Según el comentarista Jameson Fawcett Brown, este nombre Junias es una forma contraída de Junianus, es su nombre. Él dijo que fueron muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Esto dijo Pablo saludándoles en Romanos 16, versículo 7. Puede que signifique que fueron reconocidos por todos los apóstoles, pero al decir que tenían más tiempo en la fe que Pablo, creo que Pablo también les está incluyendo entre apóstoles, o que ellos mismos sean apóstoles. Probablemente es así. Muy estimados entre los apóstoles. Puede ser que son estimados por todos los apóstoles. También se puede interpretar de dos maneras, lo admito. Pero digo, porque fueron antes de mí, dice Pablo, en Cristo. Yo imagino que eran personas muy distinguidos, estimados entre los apóstoles, unos 2 apóstoles más.
creo, podemos reconocer que hubo un considerable número de hombres en el Nuevo Testamento, aparte de los 12 originales, que también fueron apóstoles. La traducción latina del griego de apóstoles es misioneros, la misma palabra. Apóstol es griego, misionero es latín. Y este oficio y llamamiento continuará hasta el tiempo del fin. Si no fuera así, ¿cómo llamaríamos a los misioneros del libro de Hechos y de la Iglesia por los siglos? Podemos ver a misioneros entre los otros 4 ministerios, ¿cuáles? Pastores. ¿Puede un pastor ser un misionero? ¿Puede un maestro, otro ministerio mencionado en Efesios? Maestro, podemos considerar un maestro, un misionero. Un evangelista es un misionero. Un profeta es un misionero. No, yo creo que no. Y tampoco creo que sea sabio quitar los dones y los oficios del Nuevo Testamento. No hay que quitar nada del Nuevo Testamento. La Biblia no indica que el creyente deba eliminar el apostolado. No quisiera estar incluido entre los que interpretan la Biblia tan liberalmente. No lo voy a hacer. En 1 Corintios 9, versículo 5, Pablo menciona a los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. De esta forma indica que Judas, igual que Santiago, está entre los apóstoles. Judas, siervo de Jesucristo, se introduce en su propia carta, y hermano de Jacobo, sea Santiago. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, o sea Santiago. Recuerda cuando estuvimos viendo los hermanos de Jesucristo, fueron mencionados los dos, Jacobo y después Judas. Los dos. Pablo menciona a los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. La introducción de Judas, por supuesto, está en el único capítulo que hay, y el versículo 1. Como escritor del pequeño libro incluido en el canon de la Escritura, situado justo antes del Apocalipsis, Judas también es apóstol. Ahora, vamos adelante con el apóstol Santiago, entonces, hermano de Cristo, hermano de Jesús. Ya lo hemos visto. ¿Quién es? Pablo es quien lo nombra. El hermano del Señor, Santiago, o sea, Jacobo. Este Santiago no fue un discípulo de Jesús, sino en verdad un incrédulo en los evangelios. Juan capítulo 7, versículo 5 dice, ni aun sus hermanos creían en él. ¿Te acuerdas? Que ellos iban a la fiesta y estaban persuadiendo a Jesús ir a la fiesta. Dice que ni sus hermanos creían en él. Así que en este caso, Jacobo o Santiago no había creído en Jesucristo todavía. Posiblemente Santiago estaba entre los suyos, aquellos que viajaron 50 kilómetros desde Nazaret hasta Capernaum, donde Jesús tenía su residencia, para prenderle, porque decían, ¿se acuerdan esta parte? Está fuera de sí. Puede ser que estuvieron influenciados por los escribas que habían venido de Jerusalén
y insinuaban que, según Marcos capítulo 3, versículo 21 y 22, los escribas decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Decían estos escribas de Jerusalén de mucha influencia, y puede ser que sus hermanos que no creían en él todavía estaban diciendo está fuera de sí. Ciertísimamente Jacobo estaba entre sus hermanos y su madre, quedándose fuera de su casa porque por la multitud no pudieron entrar a casa donde habitaba Jesús. Enviaron palabra a él adentro, pero Jesús respondió. Marcos 3:35. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre. Y Jacobo no estaba entre estos. Seguramente fue la resurrección de Jesús lo que convirtió a sus medio hermanos, es lo que eran, en creyentes. Pablo dice que el pueblo que vio a Jesús después de la resurrección era de un total de 500 personas. Uno de ellos fue Jacobo, el hermano. 1 Corintios 15:7 ya lo hemos leído, pero lo vamos a ver otra vez. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Él estuvo en el aposento alto el día de Pentecostés con su madre y sus hermanos, obedeciendo el mandamiento de Cristo ahora, ya habiendo creído en Cristo Jesús, el Señor, para ser investidos del poder de lo alto. Él fue obediente a quedarse en Jerusalén. Y dice en Hechos capítulo 1, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, escucha, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, hasta la madre de Jesús en el aposento alto, esperando el derramamiento del Espíritu Santo. La madre de Jesús y con sus hermanos. Estaba allí Jacobo también y Judas, cuando menos, en el aposento alto. Así que el Espíritu Santo cayó sobre Jacobo, sea Santiago. En Pentecostés fue bautizado en el Espíritu Santo. Creció rápidamente en la vida y enseñanza cristianas para convertirse pronto en una columna de la primera iglesia en Jerusalén. Ahora vamos a examinar su posición y su enseñanza en la iglesia de Jerusalén. Santiago no mencionó su apostolado, ni su relación natural con Cristo. Más bien, se presentó como un esclavo. Eso es lo que se traduce en el libro de Santiago, el primer versículo, se traduce siervo. Pero la palabra griego, la palabra literal es doulos, y esto quiere decir esclavo. Él se consideró un esclavo de Jesucristo. El caso del Antiguo Testamento al que se está refiriendo es el de que cuando un esclavo ama a su amo y su posición con él, puede y quiere continuar voluntariamente como un esclavo permanente. Esto tienes tú que estudiar en Éxodo 21.
versículos 5 y 6, explica esa posición que un esclavo pueda tomar. Tal elección ilustra perfectamente lo que es un esclavo de Cristo, quien voluntaria y libremente continúa con él en lugar de librarse de su maestro. Como anciano en Jerusalén, Santiago ocupaba una posición delicada porque todos los creyentes eran judíos. Él mismo era muy judío, enseñado en la ley de Moisés. Esa iglesia siguió muchas de las costumbres y las leyes judías, pero Santiago hizo una clara distinción entre estas leyes y el Evangelio de Cristo. Sabía que las costumbres, la ley y la circuncisión todavía eran practicadas por los creyentes, cristianos ya, judíos, pero no tenían nada que ver con la iglesia gentil, los no judíos. Santiago conocía, observaba y enseñaba las doctrinas de Jesús. Probablemente las conoció primero en su propio hogar, a través de su hermano mayor, y antes de que éste les predicara públicamente. ¿No crees que posiblemente Jesús predicaba a su propia familia? Es muy fácil que sí. Quizás por tener este vínculo con Jesús, lo de medio hermano. Una vez creyente, pudo crecer espiritualmente y convertirse rápidamente en un líder cristiano. En Santiago, capítulo 1, versículo 12, por ejemplo, él enseñó la bendición de la persecución y la promesa de Jesús a los perseguidos. Dijo esto es lo que escribió Santiago: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Para este versículo, con una de las bienaventuranzas en Mateo 5:10, Jesús diciendo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La misma doctrina tenía este medio hermano. Igual que lo enseñaba Jesús, Santiago escribió de la fidelidad del Padre al conceder las peticiones de su pueblo. En otras palabras, enseñaba cómo Dios contestaba las oraciones. Y dice en capítulo 1 de Santiago, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Jesús dijo en Mateo 7, versículo 7 hasta 11, pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Tiago, el medio hermano, tenía la misma doctrina y enseñaba que Dios contestará el que pide sabiduría. Su doctrina siguió a la de Jesús sobre la cuestión de juzgarse los unos a los otros. En Mateo 7:1 Jesús había dicho: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Y en Santiago 4, versículo 11, aprendemos: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley.
Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Está enseñando aquí Santiago que debemos ser personas que hacen lo que la ley dice y no juzgar o formar nuestra opinión sobre la ley. Entendió las cosas que Jesús decía sobre la hipocresía de confesar su señorío sin practicar su voluntad. Santiago 1, 22. Jesús dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Jesús sabía que habría maestros del cristianismo que no eran poseedores del cristianismo. Y dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Finalmente, en cuanto de la enseñanza de Santiago, mencionaré el hecho de que Santiago entendió el valor de los tesoros celestiales y la vanidad de las riquezas terrenales. Y en Santiago capítulo 5, versículo 1, 2 y 7 pronunció estas palabras. Vamos ahora, ricos. Vuestras riquezas están pudridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Nadie sabe esto mejor que su Señor, que vino del cielo para enfatizar esta verdad. En Mateo 6, versículos 19 y 20, Jesús enseñó, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Ahora Jesús, o sea, Santiago estaba muy de acuerdo, 100% de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Pero una cosa que ya es un poco más difícil saber, y lo vamos a estudiar bien en esta epístola, de que Pablo y Santiago estaban 100% de acuerdo. Esto es lo que tenemos que ver, es una cosa principal que tenemos que ver en esta epístola. Unos 20 años después de Pentecostés, los judaizantes llegaron a Antioquía desde Judea, diciendo, Hechos 15:1, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé, por supuesto, desafiaron esta falsa enseñanza y fueron a Jerusalén para presentar el problema ante los apóstoles y ancianos. Aun cuando estaban con ellos en la iglesia ya de Jerusalén, una secta farisea, una secta ya entre los cristianos judíos, que eran fariseos todos ellos, secta farisea, expuso el asunto. Hechos 15, versículo 15. Dijeron en la misma iglesia en Jerusalén, es necesario circuncidarlos, a los gentiles, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, Pedro dio testimonio de su experiencia entre los gentiles de Cesarea, enfatizando la gracia de Dios sobre la gente incircuncisa. Ellos creyeron y experimentaron el mismo bautismo en el Espíritu Santo que recibieron los judíos
el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan la historia, verdad? Como por la gracia, estas personas que no eran circuncidados, que no conocían la ley de los judíos, pero Dios por su gracia les bautiza en el Espíritu Santo. Después de esto, Santiago se hizo cargo de la reunión, esta misma reunión en que estaban Pablo y Bernabé. Santiago se hizo cargo de la reunión, hablando de profecías en cuanto a la bendición de Dios sobre los gentiles. Claramente, él era el líder entre los apóstoles y ancianos en la iglesia de Jerusalén. Decretó que no inquietaran a los cristianos gentiles con leyes y costumbres judías, con la excepción de 4 cosas, y aquí están. 1. No deben participar en comida idólatra. 2. Deben guardarse de la inmoralidad. 3. No deben ahogar a los animales, sino derramar su sangre antes de comérselos. 4. De hecho, no debían comer carne con sangre. Una ley para toda la creación antes de la ley de Moisés, en Génesis. Y esto fue todo. Estas 4 cosas. Claramente, él creó, Santiago creó, que los gentiles no tenían que hacerse judíos para ser salvos. En Hechos capítulo 21, Pablo fue a Jerusalén para ver a Santiago en particular. Cuando Pablo testificó de la maravillosa obra de Dios entre los gentiles, los cristianos judíos glorificaron al Señor y compartieron con Pablo lo que Dios estaba haciendo entre los judíos. Bien, pero a la vez continuaban los judíos con algunas costumbres judías después de haberse convertido a Cristo. Pidieron a Pablo que acompañara a 4 de ellos a un rito de purificación en el cual ellos, incluso Pablo, raparían sus cabezas. Al mismo tiempo, dijeron que los creyentes gentiles no guarden nada de esto, dice en el versículo 25 de Hechos 21. No guardan nada de esto los gentiles. Siendo judío, Pablo no tuvo problema en cumplir su petición. Bien, Pablo, al escribir a la iglesia gentil en Galacia, mencionó el encuentro que había tenido en Jerusalén en Hechos 15, lo que hemos ya considerado, y habló de su unidad con Santiago, Pedro y Juan, columnas en la iglesia de Jerusalén. Ellos reconocieron la gracia de Dios, Santiago, Pedro y Juan, estas columnas en Jerusalén, reconocieron la gracia de Dios sobre Pablo y su ministerio. Y en Gálatas 2:9, Pablo cita lo que dijeron. Nos dieron a mí, Pablo, y a Bernabé la diestra, les dieron la mano, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo, Bernabé, Santiago, Pedro y Juan estaban 100% de acuerdo en sus obras. Sabían que era un poco diferente. Pablo y Bernabé iban a los gentiles y Santiago y Pedro y Juan iban a concentrarse en la circuncisión, los judíos. Dije, ¿verdad?, que se encuentra en Gálatas capítulo 2, versículo 9.
solo pidieron que practicase la obra humanitaria entre los pobres, algo que Pablo hizo con diligencia, dice en versículo 10, Gálatas 2. Están los que piensan que existía una controversia doctrinal entre Pablo y Santiago sobre la fe y las obras. Martín Lutero lo había dicho en la introducción. Llamó la carta de Santiago la epístola de paja, destituido del carácter evangélico. Esta es una de las áreas en las que el famoso reformista le faltó la luz divina en sus enseñanzas. Obviamente es así, por atreverse a criticar la escritura inspirada. Al llegar al capítulo 2 intentaré demostrar que tal controversia no existía, ni tampoco nada que contradiga la doctrina neotestamentaria. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Con esto termino el estudio de hoy, la introducción a este gran libro que nos edifica tanto y es tan útil en la iglesia. En el siguiente programa voy a responder a la pregunta ¿cuándo y quiénes escribió Santiago su epístola? Sabemos que toda la escritura es para nosotros. Nosotros vamos a tomarlo en cuenta también. Pero bueno, él dirigió su carta en primer lugar a los cristianos judíos. Y vamos a ver quiénes exactamente eran en el siguiente programa y entonces vamos a entrar en sus enseñanzas. Ya casi terminamos con la introducción, pero es una introducción que considero muy interesante, ¿verdad? Y espero que ha sido una bendición en tu vida, informándote más de ese escritor de la Escritura, 5 capítulos de la Escritura, su trasfondo como medio hermano de Jesús. Esto lo hallo muy interesante y intento de imaginar cómo sería en la casa, ¿verdad?, de José y María, estos hermanos. Jesús seguramente enseñaba cosas cristianas a su familia. Bien, en los 30 años que él estuvo en la casa y estaba aprendiendo a ser carpintero. Bien, porque dice la Escritura, lo llama el carpintero, también a Jesús. Bueno, yo lo hallo muy interesante y espero que esté con nosotros en el siguiente programa. Vamos a proseguir adelante. Vamos a ver las verdades espirituales, las verdades eternas en la epístola de Santiago y lo que queremos para los que nos escuchan. Porque las cosas que estamos enseñando, número 1, son de la palabra de Dios. Y número 2, nosotros tenemos un deseo, un anhelo profundo, ayudar a nuestros hermanos en la fe a contribuir algo que sea para su beneficio espiritual, porque todos somos hermanos, No importa la denominación, si nosotros creemos y confiamos en la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hombre, y su obra en la cruz, seremos salvos, dice la Biblia, por gracia y por fe. Y somos hermanos, como Santiago fue de Jesucristo mismo, naturalmente, por la sangre. Pero nosotros somos unidos de una forma más grande todavía, que es por el Espíritu que mora en nosotros. Bueno, con eso
terminamos el estudio de hoy. Espero que esté con nosotros en todos los estudios y que pueda continuar aprendiendo de todo este epístola y que sea un provecho en tu vida. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta la próxima vez.